¿Quién fue Saulo de Tarso? De perseguidor a apóstol. Muchos conocen el nombre del apóstol Pablo, pero pocos saben la historia del hombre que había detrás. Saulo, el perseguidor. Saulo era un judío de Tarso, con ciudadanía romana, formado en la ley y con privilegios romanos. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fin de cita. Intelectualmente brillante y celoso guardián de la ley recibida por Moisés, que defendía con fervor. Libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 12 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Fin de cita. Fue discípulo del renombrado maestro Gamaliel, uno de los mayores maestros judíos de su tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 34 al 39 dice: Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Fin de cita. Su celo por la ley mosaica y su incredulidad en que Jesús de Nazaret fuera el Mesías prometido lo llevaban a considerar a los seguidores de El Camino como una secta peligrosa que debía ser erradicada. Por eso los perseguía con fervor, encarcelándolos y buscando activamente destruir la iglesia primitiva. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3 dice: Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fin de cita. Y aprobando la muerte de Esteban, siendo testigo y cómplice del primer martirio cristiano. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 60 dice: Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fin de cita. El encuentro que lo cambió todo. Pero Dios tenía un plan mayor, profetizado siglos antes: llevar la salvación a los confines de la tierra, profecía que se cumpliría en la misión de Pablo a los gentiles. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fin de cita. Mientras iba a Damasco a arrestar a más creyentes, una luz celestial lo derribó. La voz de Jesús resonó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un encuentro personal con Cristo resucitado que lo dejó físicamente ciego. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 9 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fin de cita. Dios envió a Ananías, quien le devolvió la vista y lo bautizó. Su restauración física y espiritual ocurrió a través de un creyente sencillo. Libro de los Hechos, capítulo 9,
versículos del 10 al 19 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco fin de cita. Saulo, ahora Pablo, recibió una misión clara, ser vaso escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Su transformación total. Su transformación fue total, de perseguidor pasó a ser el apóstol de los gentiles, con una urgencia misionera nacida de su experiencia transformadora. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Fin de cita. Fue enseñado directamente por el Cristo resucitado, recibiendo su apostolado y doctrina por revelación directa de Jesús. Libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos del 15 al 20 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Fin de cita. Dedicó su vida a predicar el Evangelio del Reino con audacia, incluso hasta en Roma, cumpliendo su misión final con una convicción inquebrantable. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 28 al 31 dice, sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Fin de cita. El legado de la doctrina de Dios. Sus cartas, Romanos, Corintios, Timoteo, y su historia en el libro de Hechos, donde Dios lo protegió milagrosamente para cumplir su propósito, son el legado de un hombre que entregó su vida por la verdadera doctrina. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17.